Mm, Hola compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Recuerden que los primeros 15 minutos es para que discutan todo lo que hicieron, que investigaron de la clase pasada. Buenos días. ¿Sí me escucharon? Sí, buenos días. Sí, profesor. Sí, profe. Yo quisiera como que poner un tema sobre la mesa, porque, no sé, siento que se me hace un poquito controversial y se puede relacionar a lo que estamos viendo. Podría ser como qué tan a favor estamos con que este Elon Musk haya creado, bueno, esté intentando crear ya los primeros como androides, los primeros como que robots que le van a servir a la humanidad. No sé qué tan a favor o en contra estén, compañeros. Yo creo que a veces Elon Musk habla de más y básicamente es una persona que vive de hacer mercadotecnia y yo sinceramente yo creo que no lo va a lograr hacer. Ya ha tenido otros proyectos de los que habla y dice que va a hacer tal cosa, pero a mí me parece que son delirios de multimillonario que cree que puede hacer todo y da unas fechas y no hace las cosas que promete. Sinceramente creo que es muy complicado. Y viendo como los avances en ese tipo de ámbitos, en la robótica, por ejemplo, Boston Dynamics tiene los robots más avanzados del mundo, androides, y no son para nada perfectos, y no son para nada capaces de hacer lo que Elon Musk quiere hacer.
Y si Elon Musk quiere empezar desde cero y decir que en unos años va a lograr hacer eso, creo que es demasiado optimista. Es mi opinión. Bueno, hablando de ello, yo digo que también en cierto punto para nosotros sería un problema, porque si empezamos a sustituir al humano por máquinas, ya por inteligencia para todo, pues prácticamente para nosotros vendría siendo un problema para los empleos. Si de por sí en algunas áreas hay escasez, ahora las habría más, simplemente por el hecho de sustituir al hombre por una máquina. Yo también creo que si su proyecto no hace lo que debe de hacer, entonces creo que solamente estamos cubriendo no una necesidad, sino un deseo. Porque pues lo podemos hacer todavía nosotros, todavía como tal sigue siendo obsoleto a lo que podemos hacer nosotros, pero también voy como que al impacto que va a ser también pues a final de cuentas va a requerir muchos insumos y esos insumos son los que va a jalar, va a extraer de los ecosistemas y todo eso. Así que creo que desde mi punto, no es que no esté a favor, pero creo que nos estamos precipitando y no estamos conociendo las necesidades reales. Pues sí, resulta un tema muy, muy interesante todo eso y también creo que está siendo muy optimista, ¿no? O sea, está tratando de casi casi jalar agua a su molino, en el sentido de que pues quiere vender, ¿no? A fin de cuentas maneja varias compañías y ese es su trabajo. No es tanto, no tanto está metido ya en la ingeniería, ni mucho menos. Él ya nada más se dedica a venderlo. Entonces tiene sentido que diga esas cosas, pero yo creo que no veremos eso hasta en unos buenos años. Sí, la neta. Y yo creo que aún así sí lo logrará. O sea, si realmente alguien fuera de Elon Musk, alguna compañía o gobierno, y pudiera hacer que un robot sea como tal súper eficiente, en el sentido como un ser humano, no, yo no lo vería tan mal. Tendríamos que ver para qué los usan, porque realmente el control los va a tener una compañía o un gobierno. Sería como el detalle, que se puede ahí, pues sí puede ser un problema si no saben usarlos bien. Si los usan bien, yo creo que no tendría que ser un problema. O sea, en el sentido también lo que dicen de los sustitutos de trabajos, es que estamos también muy acostumbrados al sistema que tenemos ahora de que necesitamos, pues, trabajar, ¿no? Pero si una civilización súper desarrollada, a lo mejor ya no sería necesario que toda la gente tuviera que trabajar para ganar dinero, como lo conocemos ahora. O sea, creo que también cambiarían las cosas. Sí, sería un cambio drástico en cómo se lleva el sistema económico actual, pero a fin de cuentas el humano siempre ha buscado la forma de adaptarse a lo que han sido los cambios tecnológicos. Entonces sí sería algo interesante de ver cómo podríamos adaptarnos a eso y adaptar sobre todo ese tipo de androides a lo que sería nuestra vida, pero sí se ve un poco difícil a estas alturas.
Y sí, también relacionado con la inteligencia, no, yo digo que no van a ser tan necesarios porque no sé, es que no sé, no han definido qué tan inteligentes vayan a ser, porque al final de cuentas, para combinar las destrezas que tiene, entonces tiene que ser como que algo muy básico, muy superficial, muy como solamente desplazarse. No creo que tome decisiones todavía, así que es más que nada como un carrito de súper, pero como que muy avanzado, como que si ya tomara como tal decisiones, bueno, es que eso no lo he visto, pero no creo que tome decisiones tan complicadas. Yo siento que solamente es como que para carga, como para que esté ahí. No se me hace inteligente. No, o sea, dices como más que nada como un sustituto para trabajos pesados, ¿no? En el que corremos nosotros mayor riesgo. Ajá. Sí, como un deseo. Sí, como carga, obrero. Bueno, yo también viéndolo de ese lado, como dices que no puede ser inteligente del todo, también el problema vendría siendo el qué tan libre tengan el acceso a la información, más que nada para eso. Porque eso sí ya sería, no sé, como plantearlo algo así como con Google, que su objetivo es ser que todo el mundo tenga acceso a toda la información posible a través de él, lo cual no sé, se me hace tal vez un objetivo ambicioso, pero más que nada para que realmente sean del todo inteligentes, ese es la principal problema o situación que se tendría que ver es que qué tanto acceso tendrían a la información en todos lados, más que nada. Cuatro minutos. Empiezan a concluir. Bueno, lo que yo puedo decir de conclusión es que, o sea, yo sí siento que sí vamos a llegar a una época en donde los robots puedan hacer varias cosas, más como tal vez a pensarse como las bases para que tomen decisiones. Yo siento que ahorita podemos tener en unos años los robots que puedan hacer, como lo comentan mis compañeros, cargas pesadas, lo que los humanos ya pueden dejar de hacer. Y también siento que en algunas empresas ya tienen algunos robots muy avanzados, ¿no? Que tal vez para el público no lo tengamos a la mano todavía, pero yo siento que sí, la investigación ya está muy avanzada dentro de los corporativos, como las empresas de Alemania con lo de BMW o Volkswagen con la maquinaria que manejan. Yo siento que sí, ya lo tienen. Las bases de investigación, pero tal vez en un futuro ya la población tenga como esa oportunidad de conocerlos o tal vez tenerlos en sus casas. Yo siento que la inteligencia artificial en los años va a avanzar mucho, y más con lo de la pandemia avanzó muchos años en un poco tiempo. No sé si también como dices Marco, yo ahorita conforme hemos visto de algunos videos de los avances que han hecho con robots de, por ejemplo, que ya se pueden a bailar y todo, tal vez también ya en un futuro, considerando así como el tipo de diseño de Elon Musk, tal vez llegue un momento en el que los vamos caminando en la calle y ni siquiera nos demos cuenta que son androides. Prácticamente los podemos considerar casi humanos, tal vez en aspecto físico, pero pues con ciertas diferencias es como nos podríamos llegar a dar cuenta. Pero yo considero tal vez, no sé, más de 50 años, estaremos viendo ya los inicios o las bases bien cimentadas para ese tipo de androides.
¿Alguien quiere agregar un último argumento? No, creo que mis compañeros lo concluyeron bastante bien. Muy bien, hablar de tecnología y el futuro es muy difícil. Imagínense a alguien que se dedicaba a los carruajes y llega alguien y dice, voy a hacer un vehículo que no requiera animales. Y tengo miedo de perder mi trabajo. ¿Lo perdió? Sí, Pues sí, en un inicio sí, a menos que también le entre a ese tipo de innovación, digamos que se pudo haber recuperado, pues se haya Digo, al adaptado. final todavía siguen existiendo los taxistas, ¿no? Sí, a fin de Entonces, cuentas depende de la adaptación, ¿no? preocuparse por perder los trabajos porque existe una máquina que lo puede reemplazar, ¿pasa? Sí pasa. Número 2, ¿quién gana más? ¿El tipo que solamente soldaba un pedazo de un carro en una línea de distribución lineal? ¿O el técnico en robótica que arregla los robots? Pues el técnico. La innovación tecnológica destruye empleos, pero crea empleos nuevos mejor pagados. Al menos en nuestra área. En las otras, quién sabe. Para algunos da mayor calidad de vida. Nada más vamos a poner de ejemplo. Imagínense cuántos contadores se necesitaba en una empresa para poder sacar la declaración anual. entonces las revoluciones tecnológicas recompensan más, pero solamente como que se restringen más en el sentido de que como que los que se adaptan a la tecnología son los que logran tener sus cosas, ¿no? Como que los que tienen éxito. Imagínate tener que alimentar. ¿Cuántos somos en el planeta? ¿185 mil millones? Algo así, no sé. Creo que 7,000 millones. 100 mil millones. Imagínate tener que alimentar a 100 mil millones con técnicas tradicionales de cultivo. Sin maquinaria. Sin modificación genética. El hombre a través de los años ha hecho tecnología. Y esa tecnología lo que ha hecho es mejorar la calidad de vida. Sé que en el mundo actual tan deprimente que nos está tocando y que tenemos exceso de información, parecería lo contrario. Cada día estamos peor. Pero si son en los datos numéricos, les podré decir, en la Edad Media llegabas hasta los 35 años, 40. Oye, ¿a qué edad llegas? 75 aproximadamente. 85, 90 en otros países. Aquí en México 75, sí. Entonces el cambio tecnológico ha traído mayor esperanza de vida. Hay quienes dicen, no, es que cada día somos más pobres. Bueno, si lo ves a nivel global, hay menos pobres ahora que antes. Simplemente que no es suficiente. Entonces, el uso de la información es muy importante.
Porque con la información podemos tener cierta percepción de las cosas. Si la información es cerrada, podemos pensar que algo es verdad cuando no es cierto. Y ya que estaban en la mesa para las discusiones de los robots, pues bueno, ¿falta mucho? Sí, falta mucho. ¿Queremos un hablador? Es un hablador. Pero dijo que iba a poner satélites en órbita en menos de 10 años y lo cumplió. No como todo el mundo imaginaba, pero lo cumplió. Dijo que íbamos a tener carros autónomos y lo cumplió. De hecho, si no fuera por él, ahorita que todas las compañías están cambiando a carros eléctricos, todavía le llevaría años. Tenía planeado que fuera hasta dentro de otros 20 años que empezaran a surgir los carros eléctricos. Él aceleró la industria. Porque cuando hay competencia, ¿qué pasa? Pues uno se tiene que adaptar, al final de cuentas. No pueden quedarse atrás. Hay desarrollo o mueres. Entonces piensen dentro de 50 años que una empresa todavía diga yo me quiero dedicar a la gasolina. Pues podría prevalecer, pero solamente en ciertas áreas, ¿no? No sé. Sería un nicho muy especial, ¿no? Como vender cosas vintage. Entonces, la competencia y el desarrollo tecnológico mejoran la calidad de vida del consumidor, siempre y cuando estén regulados. Si no hay regulación, las cosas se ponen feas. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Falta mucho, pero hay que ver que realmente las cosas no se paran. Entonces, tengo una actitud positiva. Porque si no lo hace Musk, ¿quién lo va a hacer? Muy bien. Terminando la tertulia de los 30 minutos. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué fue el último que vimos? Habíamos visto los tipos de inteligencia artificial. Y creo, si no mal recuerdo, los modelos de tipos de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje reforzado, el no supervisado y el supervisado, y vimos algunos modelos de regresión, por clasificación, clusterización y otros más. Muy bien, ¿de ahí alguien tiene alguna duda? No, profesor. Sí, profesor. Una duda rápida. Lo de clusterización, ¿en qué se enfocaba? ¿En qué tipo de problemas? De clasificación. Okay, Clúster. muchas gracias. La clusterización es un problema de cúmulos. Dice cuando ven mi pantalla. Sí, ya se ve. ¿Dónde está mi mouse? Ah, caray. Ah, sí, cierto, formateé mi computadora. Bien, es un problema sencillo. Vamos a agarrar 2D porque es lo que mejor entendemos. Vamos a decir que tenemos ciertos cúmulos. Vamos a ponerle ancho y altura. X1 y X2. ¿Vale?
El problema es que nosotros aquí lo estamos definiendo, pero si lo metemos los datos y queremos que la computadora lo haga, pues la computadora no tiene ni la más remota idea de cómo está. Entonces, los problemas de clusterización es agarrar un segmento para darle una categoría y a través de iteraciones, estos segmentos tienen que ir alcanzando la clasificación en donde tienen que estar. Para poder definir a qué pertenecen. De hecho, ese es nuestro siguiente punto. Pertenencia. ¿Qué creen que significa la palabra pertenencia? Hello. Tener una característica en común Tener una o característica. compartir una, más bien. Entonces nosotros lo que estamos buscando son cosas que tengan característica en común, lo que sea. Vamos a hacer algo muy sencillo. Antes de entrar. Y vamos a poner una línea aquí, una línea acá. Vamos a poner que esto es la altura. Y esto es persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona N. ¿Cuánto mide un humano? ¿Cuál es la altura de un humano? Pues varía, ¿no? Variada. Hay hay varias medidas, nada más que a veces hay unas más que otras. Me encantan ese tipo de respuestas. Cuando me lo dicen mis alumnos médicos, me encanta. Es que puede variar. Sí, tengo personas que miden menos 3 metros. Bueno, no, Conozco una persona que mide 5. Sí, es muy normal, es variado. bueno, están dentro de un rango, ¿no? Mira. Están dentro de un rango. ¿Qué rango? No entendí, estamos hablando del tamaño de una mano, de... No estamos hablando del tamaño de una persona. Persona, ok, escuché mal. Como 1.70. Pues puede haber como de una personas de unos 50 hasta 1.80, más o menos. Bueno, al menos aquí en nuestro país sí estaría más o menos entre ese rango la altura de una persona. Y el promedio estamos creo en entre unos 60 y unos 65. Ok, 5 minutos. Búsquenme la altura normal del latinoamericano, del gringo, del europeo, del asiático y del africano.
¿Ya la tiene? ¿Cuánto de un americano, de un norteamericano? 1.77. Sí, también. Estados Unidos. Ok. ¿Mexicano? 1.70. Ok. ¿Latinoamericano estándar? 1.73. Ajá. ¿Europeo? 1.78. ¿Africano? 1.70. ¿Asiático? 1.68. Ok, entonces tenemos alguien que mida menos 3 metros. No. 5 metros. No, tampoco. No. Ok, entonces tenemos que dejar de generalizar tanto. No se puede generalizar todo. Porque todo siempre existe dentro de un rango. Y como todo existe dentro de un rango, cualquier cosa que parezca como una persona de 5 metros, ¿qué es? Podría ser un error de datos. Puede ser un error. Y literalmente todo lo que se basa en inteligencia artificial es del error. Muy bien, vamos a empezar con unos ejercicios muy sencillos y después lo vamos a ir complicando. Primero vamos a ver un ejercicio, el más simple que se me ha ocurrido en la vida, para que entiendan todo lo que es el concepto de inteligencia artificial y por qué lo ocupamos. Si alrededor de toda nuestra fabulosa carrera nos han dicho lo maravilloso que son las matemáticas y lo maravilloso que es resolver ecuaciones diferenciales. O al menos nos han torturado. ¿Cuántos semestres llevan? ¿Son de sexto o de séptimo? ¿O de quinto? De séptimo. Séptimo. Al menos he llevado 7 semestres diciéndoles que las matemáticas lo resuelven todo, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo más sencillo del mundo. Dos cargas Q1, Q2 a una cierta distancia D. ¿Cuál es su fuerza? Creo que era se multiplicaban el cuadrado de las distancias y se dividía sobre. No, creo que se multiplicaban las distancias y se dividía sobre la distancia. Digo, las cargas y se dividía sobre la distancia al cuadrado.
algo así. Q1, Q2. Sobre D al cuadrado, así. Y una constante. Y una constante. Ok. Como somos personas muy civilizadas y muy responsables, nos quedamos con lo que pensamos. No, no nos quedamos con lo que pensamos. Investigamos, siempre investigamos. ¿Cómo lo encuentro? Como Ley de ley de Coulomb. Como ley de Coulomb, y tenemos que es la fuerza por una constante de Coulomb, las cargas y una distancia al cuadrado. Y tenemos ejercicios. ¿Y qué nos dicen estos ejercicios? Que tenemos dos cargas, positiva y negativa. Y que hacemos todo lo que nos dice. Y sacamos la fabulosa calculadora. Tenemos una fuerza de ¿cuánto? ¿Cuánto? 101.25 newtons. Ok, entonces hay una metodología para resolverlo. ¿Cierto? Ajá. Entonces no hay mucho que hacer. Ya existen las fórmulas, existen las ecuaciones y existe esto. Ahora la pregunta es, porque estamos en el área de programación, ¿cómo lo programamos? Vamos a fabuloso Excel, porque si no lo podemos hacer en Excel, no lo podremos hacer en ningún lenguaje de programación. ¿Y qué nos dice? Vamos a cambiar el formato de programación. Y antes de empezar a programar y hacer código, ¿qué necesitamos saber? Pues los datos que vamos a ocupar, más que nada. Muy bien, entonces dentro de la programación necesitamos que los datos de entrada, vamos a obtener una salida, El resultado de la fuerza. el resultado de la fuerza, ¿y qué más? Y el operador que se va a utilizar. Y una función cual sea f de x que nos va a dar esa salida. Un programa, y eso es lo que ustedes van a computar, ¿no? Este es el código que ustedes crean. Todos los programas funcionarían así, ¿no? En este caso muy particular, ¿cuáles son las entradas? Serían las cargas y la distancia. Sería Q, sería D. Y vamos a obtener una fuerza, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y aquí le dice que si le ponemos 6 por 10 a la menos 6 coulombs, vamos a dejar en 6, a la menos 6. No he instalado mi Wacom para dibujar bonito. Si le ponemos, ¿qué? 12 por 10 a la menos 6. ¿Y la distancia de cuánto? De 0.08 metros. De 0.08 metros. Vamos a obtener ¿qué de salida? .1.2, ¿no?
¿Cierto o no es cierto? Sí, profesor. Muy bien, entonces ya entendimos que para hacer cualquier programa va a requerir una entrada, una salida y el código que le vamos a nosotros meter para que se resuelva. Muy bien, entonces antes de meternos con Sharp y cualquier cosa, recuerden que como alumnos de la UNAM tienen su licencia de Office. ¿Cómo lo programamos en Excel? Pues primero tenemos que meter los datos que vamos a ocupar, ¿no? Ok, entonces vamos a ponerle entradas. Vamos a ponerle Q1, Q2, distancia. Luego, ¿cómo le pongo 6e a la menos 6? ¿Así? Ajá, luego sería el de 12 y la distancia de 0.08. ¿Los datos están correctos? Sí, está bien. Luego tenemos un bloque grandote donde tenemos que poner todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos aparte de las entradas? Pues necesitamos la función, ¿no? Necesitamos la función. Entonces vamos a poner un recuadro grandote y dentro de la función, ¿qué necesitamos? Necesitamos la K, ¿no? ¿Cuánto vale la K? Decía creo que 9 por 10 a la 9. Muy bien. Luego, ¿qué necesitamos? La función. Que la función es igual a ¿qué? Vamos a ponerle aquí porque ya es el resultado. Que sería Q1 por ¿qué? Por Q2. Q2. 2. Vamos a ponerle aquí una línea pequeña abajo. ¿Dónde está la línea hacia abajo? Por la distancia. ¿Así está bien? Al cuadrado. Cuadrado. Oh. ¿Así está bien? ¿El resultado qué es? 1 por 2 entre este Y todo por la constante. todo por la constante. ¿Cuánto nos salió? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Está bien escrito?
Pues está bien, ¿no? Pues sí, sí está bien. Está bien. ¿Y está bien escrito? Bueno, nada más lo dejó en una sola unidad, pero sí es el 102. Bueno, 101.25. Perfecto. Entonces este es su primer programa. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuáles fueron los pasos que describí? Bueno, primero como que planear cuáles son los datos de entrada, qué es lo que queremos de salida y el código que vamos a necesitar o la función para transformar esos datos de entrada. Ok, entonces, ¿escribí alguna línea de código antes de programar? ¿De hacer todo esto? No. No. Primero planeé. Error típico, empezar a escribir líneas de código y después decir, ¿por qué no funciona mi programa? Porque primero lo que necesitas saber es qué es lo que quieres para saber si lo conseguiste. Sé que muchos lo han hecho y nadie lo va a aceptar. Pero sí los he visto que hacen eso. Primero empiezan a programar cuando ni siquiera tienen unos datos de prueba. Entonces, si lo que digo es cierto, significa que si voy a otro video tutorial, bueno, porque esas personas le echan muchas ganas y me robo su... Sí. Sí. Ay, no me dices ningún dato. Y me robo sus ejemplos, en teoría, sus resultados los debería de tener iguales, ¿no? Datos, fórmulas, ¿cuánto le metió ahí? 2 y 3. ¿Y punto 20? Menos 2 y 3. Entonces, si nuestro programa funciona, ¿qué deberíamos de tener de resultado? Sí. ¿Una fuerza de cuánto? De menos 1.35 newtons. ¿Y obtenemos qué? Pero con el signo positivo. Está bien, ¿cuánto era de Era menos 2. menos 2? Ahí está. Eso significa que nosotros ya empezamos a generalizar el conocimiento. Entonces ya no importa qué le metamos, sabemos que los valores van a ser correctos. Sí. Ok. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en toda esta sección es generalizar conocimiento. Lo podemos repetir ya 1000 veces, como viene en código Enigma, si se trata de resolver esto y fueran 1.000.000 de cargas, sería más fácil tener una computadora que estar calculando cada uno de esos a mano. ¿Hasta aquí todo bien? Es un programa sencillo,
literalmente de primaria. Vamos a aumentarle el reto. Tengo 2 cargas. Q1. Q2. Y tengo una tercera carga, Q3, que es mi carga de prueba. Y quiero saber la fuerza resultante. ¿Si recuerdan ese tipo de problemas? Quiero saber la fuerza resultante de este sistema. Si se preguntan, está en YouTube, entonces lo pueden buscar. Tienen 10 minutos. Profesor, ¿no podríamos ocupar la misma fórmula que ya ocupamos con Q1 y Q3? Luego... Necesito una generalidad. ¿Ya la tienes? No, todavía no. Somos personas, entes de acción. Entonces, tienen 10 minutos para resolverme este problema. A las 8:07. Pero no sería, pues lo podemos dividir, ¿no? Como en el anterior. No quiero teorías, yo creo, yo pienso. Bueno, se puede dividir el problema como en el anterior, hacerlo en 2 partes. ¿Ya lo tienes? Pues sí, sería... Vamos a poner 2 cargas. Q1. Vamos a poner cargas iguales para no meternos en problemas. Ok. Vamos a ponerle 6e a la menos 6. 6e a la menos 6. Y vamos a ponerle una distancia total a esto de 12 centímetros. ¿Te parece bien? Como sé que esta fuerza le va a pegar a esta, vamos a poner este es positivo, este es positivo y este es positivo. Por mero análisis, esta fuerza lo va a enviar para acá. Por mera vista, esta fuerza lo va a empujar para acá. Porque todas se repelen y como están a la misma distancia, vamos a ponerlo a la mitad. Sé que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0.
Ahí está. Un mundo hipotético. Y ya que sea con resultados para que no digan. Bien, dime. Ok, pues primero, como ya hicimos en el anterior, tenemos la función y tenemos datos de entrada. Tenemos la función y tenemos datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? El Q1, Q2 y la distancia entre ellas dos. Y bueno, la constante. El cuadrado y la constante. Muy bien. Somos buenos para seguir fórmulas. Luego, Pues sabemos que la carga del medio, la fuerza resultante nos tiene que dar 0. yo estoy porque yo lo propuse. Ok, bueno, sí, no, pero... La verdad es que tú sabes cuánto es. Uh-huh. Entonces, si la fuerza resultante vale 0, lo hacemos primero por una fuerza y después por la otra. Calculamos la fuerza de Q1 con 3 y luego la de Q3, bueno, Q2 con 3. Ok, entonces tenemos la fuerza de 1 a 3, que sería esta flecha de acá, que va a ser igual a ¿qué? La de 1 con 3 sería igual a la constante Q1 por Q2, por Q3 sobre la distancia entre 2 al cuadrado. Ok, no nos vamos a meter en problemas porque eso ya lo tenemos. Entonces, estamos diciendo que 6 y todos son positivos y todos tienen la misma carga. Nada más para hacer mis cálculos más sencillos. ¿Cuál es la distancia? Diso 12 centímetros. Punto 12. ¿Está correcto esto? De 22.5, decía newtons. ¿Está correcto esto? La de 1 a 2, sí. Si no estamos considerando primero la del centro, esa sería la fuerza entre esas dos cargas. Necesito que lo vean bien. Pero el signo ahí no cambia. Ni siquiera me importa el signo. Necesito que lo vean bien. Les pondré un video de YouTube de 12 minutos para resolver ecuaciones de secundaria. Igual podemos poner como la fórmula general. Aquí está la fórmula general. La fórmula general sería K. Aquí está la fórmula general. Ah, bueno, no, pero es que... de dos partículas a la vez. Pero no se puede poner de las tres partículas. ¿Y de dónde sacas eso? Bueno, simplificando la ecuación de las dos. Bien, como no se dan cuenta, como no lo pueden ver, vamos a chutarnos un video de 12 minutos y díganme dónde está el error que acaban de cometer. Dos cargas de 4 microcoulombs y 8 microcoulombs respectivamente. Están separadas 12 centímetros. Determina la fuerza resultante que se ejerce sobre una carga de 5 microcoulombs, colocada en el punto medio de la recta que las une. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que tenemos dos cargas positivas, que están separadas 12 centímetros. Y a estas cargas les llamamos Q1 y Q2, respectivamente.
en donde Q1 es igual a 4 microcoulombs y Q2 igual a 1. Pero recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos. Por lo tanto, 4 microcoulombs es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también 8 microcoulombs es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Seguimos. También nos dicen que colocamos una tercer carga positiva en el punto medio de esta recta. Y esta carga la denotamos con la letra Q minúscula subíndice 3. Y tiene una magnitud igual a 5 microcoulombs. Es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, debido a que la carga Q3 se encuentra en el punto medio de la recta que une a la carga 1 y la carga 2, esto nos indica que la distancia de la carga Q1 a la carga Q3 es de 6 centímetros y también la distancia de la carga Q3 a la Q2 es de 6 centímetros. Y a estas distancias las denotamos con R subíndice 1 y R subíndice 2, respectivamente. Pero 6 centímetros es igual a 0.06 metros. Y con esta información, profe, determinar la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3. Y para eso, primero vamos a calcular la magnitud de la fuerza entre las cargas Q1 y Q3, que denotamos como F subíndice 1. Y también vamos a calcular la magnitud de la fuerza entre la carga Q3 y Q2. Y esta fuerza la denotamos con la letra F subíndice 2. Ahora, para calcular estas fuerzas, F1 y F2, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Una constante que tiene este valor. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas y R la separación entre ellas. Entonces, comenzamos a calcular la fuerza F1, la cual es la fuerza eléctrica entre las cargas Q1 y Q3. Y para eso, solo sustituimos los datos en esta expresión. Y tenemos que la fuerza F1 es igual a la constante K, es decir, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, entre coulomb al cuadrado, y que multiplica a la carga Q1, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también que multiplica a la carga Q3, que es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la... ¿Ya ven el error? profe, ¿no será que, bueno, nosotros tomamos para calcular la fuerza de la carga 1 a la carga 3, consideramos toda la distancia total y nada más debería ser la mitad? Perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo este diagrama? Que la carga 3 está justamente a la mitad de la distancia que se encuentra en la carga 1 y la carga 2. Justamente, entonces ¿está qué? De medios, ¿no? Sí. Ok, entonces es importante revisar, no solamente es meter los datos porque ahí están los datos. Muy bien, entonces, ¿qué le corrijo aquí? Que sería entre 2. ¿Entre 2? Ajá, 0.2 C. Entre 2. Ok, entonces tenemos una fuerza de ¿cuánto? ¿De 9 coulombs? No, de 90 newtons, ¿no?
¿90 newtons? ¿90? Sí, no, porque dice a la 1. ¿Y en la 1 qué es? Es el exponente. Si es por 10. Bueno, para que no haya confusión. Entonces, ¿esto es igual a qué? 90. Después, ¿qué sigue? ¿F de qué? ¿De 2 a 3? ¿Qué va a ser igual a qué? ¿A cuánto? La constante por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia entre 2 al cuadrado. De 2 al cuadrado. Y sabemos que nos va a dar 90 porque puse todas las cargas del mismo valor. Y al final, como sabemos que son contrarios, decimos que la fuerza total es igual a qué? A la fuerza de 1 a 3, y como son en sentido contrarios, es menos la fuerza de qué? De 2 a 3. De 2 a 3. 90 menos 90. Tenemos que 0. Es estático. Muy sencillo, ¿no? Y aquí como lo tenemos a la mitad y ya tenemos a alguien que nos lo está calculando por nosotros, si le ponemos, ¿cuánto vale Q1? ¿4, 8 y 5? Y una distancia de 0.06. Calculemos rápido. Fuerza de 1 a 3. ¿Es qué? 4 y 8. 4, 8. ¿Y la distancia qué? Es la misma. 0.6. Ya lo tenemos. Muy bien. ¿Qué fuerza le sale a él? Era 5, ¿no? 5 o La fuerza 50. 3. La fuerza 3 es que pusimos 8. Sí, me faltó la fuerza 3. Entonces aquí no es 8, aquí es 5. Fuerza de 1 a 3. El video nos dice que nos sale ¿qué? 50 newtons. Muy bien. Fuerza de 2 a 3. Le cambiamos por el 8. El 4 lo cambiamos a 8, ¿no? Y nos da 100. Sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y la fuerza resultante es menos 50. Entonces nuestro programa tanto en Excel funciona. Pero necesitamos generalizarlo. ¿Cómo lo generalizamos? Porque hasta aquí la carga siempre está en el centro, pero si muevo la carga del centro, ¿cómo lo generalizo? ¿15 minutos? No, hacen el menos.
10 minutos. Un Excel, alguien va a pasar a presentarlo. 8:25. Tenemos que hacer como... Ahora tenemos que generalizar a cualquier distancia. A cualquier distancia, Q3, que quede entre Q1 y Q2. Tienen todo el poder de Excel. Profesor, Aquí estoy. este tema, bueno, este ejemplo de qué tema estamos viendo. Introducción. ¿Perdón? Esto es la introducción Ah, bueno. de por qué se empezaron a desarrollar técnicas de inteligencia artificial. Ah, ok. Esto que estamos haciendo sería como una red neuronal. No, todavía no están ni cerca de empezar a ver redes neuronales. No puedes programar algo que no entiendes. Ok.
Muy bien. ¿Quién presenta? ¿Nadie me escucha? ¿O todos me ignoran? Que estamos preparando, todavía no tengo la generalización. Creo que yo tengo algo, pero no sé si está bien. O sea, tampoco está acabado, pero pues también para, para ver cómo voy. ¿Comparto? Aquí no hay fallas. Voy a- Estamos aprendiendo. Primero tenemos que aprender a programar. ¿Qué estamos haciendo? A ver, explícanos tu lógica. Si no sabes cómo hacerlo, para eso está el fabuloso Paint. Pero explícanos, no te escuchamos. Así expliqué, pero tenía el micrófono ¿Apagado? apagado, sí. Bueno, lo que decía es que si tenemos una carga o sea, la carga 3 en cualquier otro lado, para generalizarlo tendremos que poner como tal la tangente del módulo, porque pues a final de cuentas, si tenemos una distancia, podemos crearlo base sus catetos y ya respectivamente de la distancia, si donde esté, pues eso podría generalizar el problema, ¿no? Estás un poquito más adelantado a lo que vamos a ver, pero tienes la idea. Okay. ¿Ya dejo de compartir o...? ¿Quieres que te vayamos diciendo? Porque ya se acabó el tiempo. Pues... Y nadie levanta la mano. Ok, sigue compartiendo. Saca Paint. O sea, antes de sacar fórmulas, antes de cualquier cosa, antes de aprender redes neuronales, tienen que aprender a programar. Y programar se trata de pensar. Entonces tenemos 3 cargas. Vamos a dibujar nuestras 3 cargas.
Pon las colineales. O sea, no, ahorita no te metas con ángulos. Eso va a ser la tarea. Tenemos una carga puntual, que es lo que vamos a experimentar, y todo. Ujú. Ah, Ok, entonces tenemos la carga Q1, Q2 y Q3. ajá. Ahora, la fórmula general pues es la misma para todo. Ah, Entonces tenemos una fórmula general que vamos a aplicar en todo. sí. Sí la noto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿La noto? Claro. Sí, anótala. Lo necesitamos. Perfecto. Entonces tenemos una fórmula, tenemos las cargas. Anteriormente sabíamos que la carga era de medios, pero ahora vamos a mover la carga. Entonces, agarra de color naranja Ujú. y pon la carga Q3, no borres la que está ahorita, sino va a ser nuestro naranja entre Q1 y Q3. ¿Aquí la carga? Ajá. Y esa sería nuestra carga Q3 movida. Ok. Q3 mov 1 o algo así. Sí. ¿Y a dónde más la podemos mover? Hacia la derecha. Ujú. Entonces vamos a colocar una carga Q3 también movida. Ok, entonces puede agarrar todas estas posiciones. Y dije que va a estar delimitada entre Q1 y Q2, ¿cierto? Sí. Muy bien. Anteriormente ocupamos que la distancia era entre Q1 y Q2. Entonces pon un marco de referencia entre Q1 y Q2. Ok, entonces vieron en el video que hay una distancia R entre Q1 y Q3 y Q2 y Q3. Y es la misma ¿cuándo qué? Mm, Cuando Q3 está en el centro, ¿no? Ah, sí. Eso quiere decir que le va a pasar, ahora ponle, como lo vamos a mover y no son iguales, ponle R1 y R2. Ok. Ahora con naranja, pinta una línea en donde estaría R1 conforme a Q3. ¿El Q3 movido? Ajá. Muy bien, ahí. Y en el otro. Agarremos el de la izquierda. ¿Qué pasa con el Q3 naranja de la izquierda Um, respecto a R1? Pues no podría decir que está a la mitad, así que tendremos que tomar de referencia como que la resta, ¿no? Para saber en qué posición exactamente está. Notamos que si hacemos más chico R1 se hace más grande R2, ¿no? Ajá. Entonces la distancia total no cambia. Ah, cierto.
O sea, Q1 y Q2 están fijos y R3 está atrapado dentro de... Entonces, este podría ser. Entonces, la distancia, ¿a qué es igual? ¿A R1 más R2? No. ¿No? A R1 menos R2. ¿Quién vota a favor? ¿Quién vota en contra? O bueno, R menos R1 o R2. Si nadie dice lo mismo, nada más escribe la ecuación. ¿Podría ser esta? Y sustituye. Pone valores, ya tuvimos un ejemplo con valores. ¿Pero sí está bien la distancia? No sé. A ver, okay. Si la ingeniería se trata de nada más preguntarle a los demás, la vida sería bella. Pero puedes sustituir, ya hicimos un ejemplo. O los valores de... Si no recuerdo. Del centro y después desplázalo la mitad. Y listo. ¿Cómo? Con los valores del centro. Te tiene que salir exactamente la misma fuerza en el ejercicio anterior. Sí, es que no apunté el ejercicio anterior. Eso me causa mucho dolor. Ahorita lo checo. ¿Alguien que me le ayude? Todo esto recuerda que lo tiene que documentar en sus memorias. Habíamos dicho que eran 6 coulombs cada uno y la distancia era 0.12 metros. Bueno, la total. Ok. Vamos. Bien, no dejen que un problema de secundaria opaque su fabulosa ingeniería. Bueno, voy a poner... Para no poner tantos ceros. Esto se nos está acabando el tiempo. Como tal no sabemos la distancia de R1, ¿verdad? ¿Qué necesitas de entrada para la salida que te estoy pidiendo? El módulo de dónde está tu parado. Yo nunca me sentí estoy diciendo que quiero saber cuál es la fuerza resultante en donde pongo esa carga. Tú defines lo demás. Yo lo único que estoy pidiendo es, yo voy a poner una carga en un punto y quiero mi fuerza. Ok. O sea, necesitas estas tres funciones. O sea, primero 2 veces la función que estamos usando, la de K por Q1 por Q sobre D cuadrada,
Y luego la salida de esas dos funciones la metes a otra función, una tercera función que sería la suma de esas dos fuerzas y daría la resultante. Y ya solo tendrías que definir los parámetros R1 y R2. Solo R1 y de ahí ya con eso sacas las dos distancias. Ok, sí, entonces sería lo mismo, pero ahora el único valor de entrada nuevo sería el R1, ¿no? Sí, porque sería para definir si está a la mitad o si está más a la derecha o a la izquierda. Ya las dos distancias, una distancia sería R menos R1, como lo pusiste ahí, y la otra distancia sería el propio R1. No es tan fácil, ¿verdad? Pensar es un poquito más complicado que solamente ver videos en YouTube. O que dar opiniones. Creo que más o menos ya sé, pero voy a anotarlo en una libreta para pasarlo rápido a Excel. ¿Ya puedo dejar de compartir pantalla o...? ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Gracias. ¿Puedo compartir Claro que sí. Adelante, comparte. Explícanos, porque no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Ya. Pues yo hice dos funciones. Es la primera función y luego está la segunda función. La primera función es para obtener la fuerza de 1 a 2. Ajá, para obtener la fuerza de 1 a 2. Y la segunda función para obtener la fuerza de 3 a 2. De la primera se necesita Q1 y Q2. Y de la segunda se necesita Q2 y Q3. Y de las distancias, pues está la distancia R, que es la distancia entre las dos, entre la partícula 1 y la partícula 2, la carga 1 y la carga 1 y la carga 3. Y R1 pues sería desde la carga 1 a la carga 2. Entonces, simplemente aquí la distancia en este sentido sería el propio R1, y la distancia de la segunda función sería la resta de R menos R1. Ok. Y luego la función pues es, para la fuerza de 1 a 2 sería la fórmula, que sería K por Q1 por Q2 sobre el cuadrado de esta. Y de la siguiente función sería igual K por Q2 por Q3 sobre el cuadrado de
de la distancia 2. Nada más Y una pregunta, ¿no queríamos calcular la fuerza de 1 a 3 y de 2 a 3? Arriba estás diciendo que estás calculando de 1 a 2. de 1 a... Ah, bueno, es que es que están los nombres cambiados, ¿verdad? Bueno, el 2 yo lo tengo como la partícula del medio. Ah, ok. Sí, perdón. Solo tengo 1, 2 y 3. Primero. Ajá. ¿Tienes tu dibujo? No. Bueno, estaba imaginándolo, así que no lo dibujé. ¿Quiere que lo dibuje? Piensa con ustedes la práctica del... ¿De la bicicleta? Sí. ¿Y qué dijimos de la imaginación? Que es deficiente para recordar las cosas. Era que nos confiábamos mucho de ella. Sí, que todo lo que imaginen nada más funciona en sus cabezas generalmente. Sí. Bueno, lo pongo entonces. Para mí este es Q1. Y este es Q3. Ok. Y entonces la distancia R sería esta. Para mí es esta R. Y la distancia R1 sería esta. No que lo puse con minúscula. Y así está. Entonces, esto, pues la fuerza de 1 a 2, que sería la fuerza de esta partícula, sería multiplicar Q1 por Q2 por la constante sobre la distancia del cuadrado. La distancia de 1, pues es de hecho la misma, es lo mismo que R1, que de hecho aquí está definido. P15 es esta de aquí. Y bueno, entonces lo mismo para la otra, la fuerza de 3 a 2 sería esta y esta. Y esas salidas de cada función van a entrar a una tercera función, que sería la suma de fuerzas, que sería simplemente, pues en este caso la resta. Bueno, al menos en el caso de este modelo es una resta, porque las cargas son iguales y entonces tiene que restar y nos va a dar un resultado. Y si fuera el caso del ejemplo de hace rato donde habíamos puesto que eran las dos iguales, nos tendría que dar 0. Nos da 0. En newtons. Ok, entonces sería una generalización. Entonces ya tenemos una fórmula generalizada para este tipo de problema. ¿Se empiezan a notar que las fórmulas se empiezan a volver más complicadas? Sí, entre más elementos se agregan. Si agregáramos que tuvieran un ángulo y así tendremos también que tomar en cuenta eso. Ok, entonces la complejidad depende de la pregunta, qué es lo que se está buscando, ¿cierto? Y ustedes tienen que empezar a jugar con las ecuaciones para tratar de obtener el resultado que quieren. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, la siguiente clase vamos a programar todo esto en C#. Recuerden, primero siempre lo hacemos en Excel, o siempre lo hacemos primero a mano, después lo pasamos a Excel y después lo pasamos a Sharp, en lo que aprendemos a hacer bien las cosas.
hay un último ejercicio. Y es, te robo tantito la pantalla. Y dicen cuando me vean. Ya, profe. Ok, entonces ya le empezaron a meter un poquito más de ecuaciones. Y ya instalé mi Wacom. Entonces, tenemos Q. Espérate, todavía no me deja reiniciar. Lástima. Tenemos Q1, Q2 y Q3. Todavía es inutilizable. Ahora, la pregunta es más sencilla. Tenemos exactamente la misma configuración que teníamos antes, ¿no? Sí. Ahora tengo una duda. Ustedes ya calcularon la fuerza en donde quiera que esté, ¿no? La fuerza resultante. Ajá. Ajá, entonces ya para ustedes no es un misterio que donde esté obtengo la fuerza. Nada más les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde debo de colocar la carga para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0? En medio de las dos cargas, ¿no? Entonces, si este son 12 microcoulombs y este 6 microcoulombs, ¿va a tener que ir en medio? No. No, solamente si son iguales. Solamente así son iguales. Ok, entonces ya tienen un marco de referencia, ¿no? Si Q1 y Q2 son iguales, ¿dónde debe de ir la carga? Pues en medio. En medio. Sí, como por suerte esta ecuación es muy recíproca, si la carga es de 12 y esta es de 6, ¿dónde debería de ir la carga? Porque es el doble. Pues ahí sería replantear el problema. Sería, o sea, ya aquí lo que tendríamos en este nuevo problema sería, ahora tenemos la fuerza de salida y sabemos que es 0. Entonces lo que tendríamos que buscar Entonces, nueva ¿cuál es tu variable. entrada? ¿Cuál es tu salida? Es replantear la función nada más. Claro que sí. Entonces, de tarea tienen que replantear la función. Si les da flojera, ya está en internet. Son problemas de secundaria. Y lo único que necesitan es ¿qué? Pasarlo en Excel y guardar las ecuaciones. Porque vamos a revisar cómo lo hicieron. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Profe, entonces la fuerza resultante nos tendría que dar 0, ¿verdad? Justamente. Gracias. Lo que buscamos es dónde poner esa partícula en un punto de equilibrio.
Es todo lo que buscamos. ¿Dudas? No, profe, de esto no. ¿No? Perfecto. Entonces, hágalo en Excel y después la siguiente clase lo vamos a pasar a Sharp. Y una vez que estemos en Sharp y tengamos esto, va a ser un último ejercicio de cargas y vamos a ver por qué empezamos a ocupar algoritmos de inteligencia artificial. Y que no nada más se usan por mero capricho. ¿Vale? Entonces, descansen, aprendan todo lo que puedan de carga electrostática. Hay que discutirlo. ¿Qué es lo que encontraron precisamente para este problema? ¿Dudas, preguntas? ¿Quejas, sugerencias? Si no hay ninguna, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la siguiente clase. Vale, hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego.